Tuve que volver a subir en el video porque se cayó. Nunca me había pasado. El teléfono me salió que estaba muy caliente, que tenía que enfriarlo. Así que volvemos y estamos en la continuación del tema profeta. Encendí el abanico para ver si se enfría el cuarto un poco porque está caliente. Ese aire se dañó y lo tenemos que arreglar. Así que vamos a continuar con el tema profeta. Vamos a esperar un poquito mientras se van conectando. Vamos a ir repasando. Habíamos dicho que en Lucas 8:17 no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, ni nada escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Hablamos de la historia de Balac, de Balaam y Balac, ¿verdad? Y señalamos que la historia se encuentra en Números 22-24 y que prestáramos atención al versículo 32, pero subimos hasta el 30, que dice: el asna dijo a Balaam: yo soy tu asna, correcto, me has montado toda tu vida, correcto. ¿Te he tratado alguna vez como esta? No. Él admitió. Entonces Yahweh abrió los ojos de Balaam para que pudiera ver el ángel de Yahweh parado en el camino con su espada desenvainada en mano, y él inclinó su cabeza y cayó de bruces. El ángel de Yahweh le dijo a él: ¿por qué le pegaste así a tu asna 3 veces? Yo he venido aquí para interrumpir tu paso, porque tú estás apresurando para oponerte a mí. Y mire qué fuerte lo que le dice en el 33. El asna me vio y se volvió a un lado estas 3 veces. Ciertamente, si ella no se hubiese apartado de mí, yo te hubiese matado y a ella la hubiese dejado vivir. Así de fuerte. Bien. Estamos en Números 22 al 24. Vamos a ir al... Estábamos hablando antes de que se cortara la transmisión de que hoy día el Eterno habla y nos molestamos cuando vemos el cumplimiento. Por favor, miren el video anterior para que pueda entender. Voy a subir los 2 a YouTube cuando termine. Vamos a ir al 23. (23:8). Estamos hablando de la asignación que le dio el Eterno a Balaam, porque aunque Balaam había desobedecido y se había ido para ir a encontrarse con Balac, luego de que Balaam se encuentra con el ángel que afectó al asna y lo confrontó, luego Yahweh le dice a través del ángel: no te vuelvas, sino que haz lo siguiente. Vas a ir a donde Balac y vas a decirle exactamente lo que Yahweh te diga. No vas a cambiar el mensaje. Vas a decir lo que Yahweh te diga. Entonces dice el versículo 8, capítulo 23, que Balac insistía en que Balaam maldijera a Israel. Pero cada vez que Balaam, consultaba a Yahweh, Yahweh bendecía a Israel y le mostraba que estaban aceptos delante de su presencia. Entonces le responde a Balaam a Balac:
¿Cómo puedo yo maldecir a aquellos que Elohim no me ha maldecido? ¿Cómo voy a condenar a aquellos que Yahweh no ha condenado? Nosotros no podemos, como ministros de Dios, no importa el título que tengas, no importa el llamado, nuestro jefe es Yahweh. No puedes, bajo ningún concepto, enojarte. No puedes ir contra la palabra que sale de la boca de Yahweh, porque eso es contender contra el omnipotente. Y dice la palabra que dura cosas caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Esto es bien serio. Si Yahweh dice blanco, es blanco. Si Yahweh dice gris, es gris. Si dice negro, es negro. No podemos adornar el mensaje ni cambiarlo. Y muchísimo menos si Yahweh te utiliza para dar un mensaje. No es posible que luego de que Yahweh te dio un mensaje, tú lo diste, el Señor confirma, saca la luz, vengas a enojarte y a tratar de adornar y tratar de modificar el mensaje. Muchas veces nos va a doler, porque el profeta, mire a Jeremías le decían el profeta llorón. Y vamos a ir ahorita a ver lo que dice el capítulo 26 de Jeremías. El profeta padece persecución. El profeta muchas veces tiene que confrontar situaciones que le sacuden en su entorno, en lo que le duele. Ahora mismo usted puede ver en el caso de Ezequiel quedó viudo porque era señal para el pueblo. Hubieron tantas cosas que los profetas tuvieron que pasar, que si usted es llamado profeta, usted tiene que entender el precio que hay que pagar. Y lo que Yahweh nos dio de gratis fue la salvación, pero el ministerio y el don que es regalado, tienes que esforzarte, tienes que buscar presencia, tienes que ser fiel al Señor. No puedes cambiar el mensaje que Yahweh te da, porque vamos a dar cuentas. A Jeremías lo querían matar. ¿Acaso Elí no recibió una palabra dura de parte de Samuel, que estaba viviendo bajo su techo? Era su familiar. El hecho de que sea mi familia, o el hecho de que sea alguien que yo amo, estimo, o que sea parte del ministerio, no puede hacerme a mí cambiar el mensaje. Mire, hace un tiempo yo cometí ese error. A mí el Señor me dio una madrugada, me despertó y me habló prácticamente audible. Y me dio una instrucción de mover del liderato a 2 personas en el ministerio. Yo amaba y amo tanto a esas 2 personas que yo no obedecí. Yo no sabía cómo decirles. Yo no sabía cómo actuar porque eran mis manos derechas. Eran las que me socorrían. Pero en ese momento, Yahweh me dijo y me mostró unas cosas, y que yo hice. Yo seguí dando oportunidad y seguí orando y diciendo: Señor, pero tú puedes cambiar. Señor, pero tú puedes redarguir. Señor, pero tú puedes transformar. A lo último yo le decía: Señor, pues si tú quieres que salga del ministerio, que salgan por su propio pie y que den una excusa, la que sea, yo se la voy a aceptar porque sé que eres tú. Y no pasó, lo dejé así. Yo pasé por una situación de crisis personal y eso provocó que estas 2 personas salieran del ministerio de una manera bien incómoda y bien difícil. Sin embargo, si yo hubiese obedecido, nos hubiéramos
evitado el que ese ministerio se hubiera lastimado y dividido, que surgió una limpieza a consecuencia de eso, y Yahweh permitió que unos se movieran y otros se integraran. Y el ministerio sigue y hemos seguido trabajando y no hemos parado. Pero Yahweh lo permitió porque yo desobedecí al no mover, porque puse primero mis emociones. Esto se aprende en el camino. No podemos tener amiguismos. No podemos, el profeta casi siempre es una persona que pasa solo, sola, que está a solas con el Señor, que se ha negado por completo y que sufre persecuciones y no le va a caer bien a todo el mundo. No estamos para buscar aplausos ni tampoco para buscar protagonismos, ni profetas ni atalayas. Entonces, por ejemplo, vamos a Jeremías 26. Jeremías 26 es el relato donde Jeremías se le dio un mensaje y ese mensaje fue duro y fue para la nación y fue para el gobernador, el rey de ese entonces. ¿Y qué pasó? En ese entonces Jeremías tuvo que enfrentarse al rey. Dice, al punto de que el rey amenazó varias veces a Jeremías y le decía, cambia el mensaje, no digas eso, no lo hagas, habla de otra cosa, bendice, como hoy día que está el montón de gente diciendo, bendice y no maldiga, no hables palabras de juicio y corrección, no llames al arrepentimiento, vamos a verificar qué es lo que estás predicando, qué es lo que tú vas a predicar, tengo que modificarte, porque tú no puedes decir esto o aquello, tratando de controlar al Espíritu Santo. Dura cosa caer en manos de un Dios vivo. Entonces, tenemos en el plano personas que se dejan intimidar y cambian el mensaje. Hace un tiempo, una persona que tiene el título de evangelista, que tiene su canal y todo, había dicho, por ejemplo, que nadie movía de donde estaba el entonces presidente y que no iban a lograr moverlo. Y que Yahweh lo tenía ahí y decía que él iba a ganar. Mas sin embargo, después cuando ganó, la persona que ganó, que no fue él, sea por el medio que sea, fueran robadas o no fueran robadas, Yahweh tiene el poder para mostrar y decir, va a ganar la otra persona, pero por trampa o lo que sea. Cuando Dios habla, se cumple, punto. Y en ese momento ganó la otra persona y entonces sale un mensaje donde se ve que están dándole la victoria a él, a esta otra persona, y esta misma evangelista sale diciendo que Yahweh le dijo un mensaje contrario al que había hablado primero, y Yahweh no tiene dos bocas. Yahweh no tiene dos bocas. Si Yahweh va a hablar y su palabra es veraz, se cumple. Asimismo, como en Puerto Rico, vinieron muchísimos disque profetas a decir y a profetizar que ganaba el del otro partido, cuando muy bien sabemos que lo que teníamos era una oferta de parte de Dios para escoger según su voluntad, pero el pueblo, como en Segunda de Reyes, quiso escoger rey y mire las consecuencias. Dios advirtió,
Dios dijo cuáles eran las consecuencias. Dios advirtió y mostró hace un montón de tiempo. Y entonces no le hicimos caso, no prestamos oído y estamos pagando las consecuencias de que quisiéramos reír a nuestra manera, no la manera de Dios. Esas son las consecuencias que estamos viviendo hoy en día. Esas son las consecuencias de no escuchar a Yahweh y escuchar la voz manipulada en falsos profetas. Estamos teniendo problemas con la transmisión hoy, necesitamos que oren, ¿verdad? Jeremías fue amenazado de muerte, pero Jeremías no cambió el mensaje. Jeremías no cambió el mensaje. ¿Y Yahweh qué hizo? Yahweh lo defendió. Si Yahweh lo defendió, tenemos el ejemplo de que tenemos que permanecer en integridad y no podemos vender el mensaje del Señor. Porque entonces quedamos como falsos profetas y los que siguen a estas personas que están quedando como falsas profetas y falsos profetas confunden al pueblo y el pueblo se pone rebelde y no quiere escuchar la voz de Yahweh por medio de nadie. Porque hay un relajo con el espíritu de adivinación mezclado en las iglesias. Y entonces, por causa de ese espíritu de adivinación, es que hay mucha gente que no quiere saber de profecía. La profecía tiene que ir conforme a la palabra. La profecía tiene que ir conforme a lo que Yahweh ha hablado, porque no se contradice. No puede ser algo que se contradiga. Tenemos que entender que Yahweh es veraz. Él no miente. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No podemos enojarnos como se enojó Balaam cuando el asna interrumpió su paso, porque no hay nada que estorbe el propósito de Yahweh. Cuando Yahweh dijo que iba a limpiar, va a limpiar y vamos a darle gloria a Dios porque está limpiando. Mire la palabra. Esto yo lo compartí hace unos días y se lo quiero leer. Estoy buscándolo. Okay. Les voy a pedir que vean el video anterior porque acuérdense que se interrumpió la transmisión. Un profeta, esto fue hace 5 horas, un profeta no le llama a lo malo bueno, un profeta exhorta, alerta y llama al arrepentimiento. Y esto lo voy a dejar grabado porque quiero ser bien enfática. Me parece mentira que hoy día hay gente que quiere ser más misericordioso que Yahweh. La palabra dice que Pablo advierte: antes corrías bien, ¿quién os estorbó? Le advierte a los falsos profetas y maestros. El libro de Judá dice que no te mezcles con estas personas. Si te sientes más santo que Dios y más misericordioso, es porque hay altivez. Dios no se le escapa a una. Él es amor, pero es fuego consumidor. Hay gente que tiene que soltar el micrófono. Están profetizando a lo loco. Y cuando habla Yahweh y lo cumple, se enojan. Hay personas que realmente han hablado de parte de Yahweh, porque Yahweh habla y se enojan cuando viene el cumplimiento. Hay que dejar de distorsionar la palabra y distorsionar
el mensaje, ya basta. Dios es santo, santo, santo. Usó la misma boca de quien hoy está criticando cuando advertimos para alertar de que saldría a la luz las cosas y Yahweh limpiará altares. Hay altares que se están levantando en falsa doctrina, donde Yahweh no está. Lo que hay es emoción. ¿Por qué te sientes con la autoridad de regañar al pueblo que advierte, pero estas personas a las que defiendes llevas tiempo tirándole a la iglesia? Estas personas llevan tiempo tirándole a la iglesia. Yo compartí una vez o dos lives de esta persona que dice ser profeta. La próxima semana, luego de eso, una próxima semana más tarde, comencé a ver actitudes y cosas que no son conforme a la escritura. Están todas en la misma línea que venimos denunciando. A ti que regañas a los atalayas que advierten para que se cuiden de las falsas doctrinas, explícame, ¿por qué una alegada iglesia es color negro? Dime y búscalo por la palabra. ¿Qué santo tienen los portales que dicen abrir para prosperidad? No me hables del mundo espiritual porque yo lo conozco hace 30 años. Pero nada puede ir contra la palabra de Yahweh. El mundo espiritual, Pablo lo explicó muy bien. Y yo conozco de primera mano el término portales porque tengo familia oculta que yo estoy orando por ellos. Vamos a llamar a las cosas como son. Tu misma boca advirtió de que había brujería en los altares, cosa que llevo advirtiendo hace 2 años. Advirtiendo porque Yahweh me lo mostró. Tu boca lo confirmó. Y cuando Yahweh comienza a sacar lo que está oculto, te molestas porque son conocidos. No, a lo malo, malo, a lo bueno, bueno. El profeta no adorna el mensaje. A David, aunque el profeta le amaba y lo confrontó, denunció cuál era la consecuencia del pecado, David se afligió y llegó al arrepentimiento, pero asumió las consecuencias. Llamar a lo malo bueno no es la solución, sino encaminar al arrepentimiento. Tenemos un problema grave cuando Yahweh actúa. Nos atrevemos a cuestionar la manera en que Dios lo está haciendo. El profeta que es genuino no le gusta que le llamen profeta. ¿Dónde en la palabra usted encuentra que se llaman a sí mismos profetas? Aún Jeremías dice: me sedujiste, Yahweh, fue más fuerte fuiste tú y me venciste. Él no quería, le costaba, le dolía. Esto es algo bien serio. En segundo lugar, nos quebranta lo que nos muestra porque no deseamos ver el cumplimiento cuando la profecía nos hace ver el dolor o la destrucción. En tercer lugar, todo profeta o atalaya llama al arrepentimiento. Todo mensaje profético tiene que traer un llamado al arrepentimiento, esperando alcanzar misericordia, porque en verdad nos duele. En tercer lugar, todo profeta atalaya llama al arrepentimiento, eso ya lo dijimos, porque esperando alcanzar misericordia, porque en verdad nos duele. Cuarto lugar, no nos gusta estar 24/7 en estas plataformas, apareciendo en cámara. No nos gusta llamar la atención y estar buscando views. Yo no monetizo ningún video, yo no monetizo nada de lo que hago, de predicar el evangelio, porque es un privilegio. Un profeta no es como estos charlatanes que lo que hacen es que están
ven una noticia, la comentan y cada video lo están monetizando y dicen comparte este video para monetizar, para lucrarse del evangelio, porque en vez de irse a trabajar, que la palabra dice que el que no trabaje no coma, están todo el tiempo en lives para monetizar, como otras personas que están cada 5 minutos, cada 2 horas haciendo lives con momentos de oración, y que casi todo el video es hablando, según ellos, lengua. Dan 5 minutos de palabra y monetizan todo lo que hacen, lo monetizan todo, y todos los momentos, hasta cuando están orando en silencio, hasta cuando están llorando, lo están publicando. Entonces, la palabra no me dice que yo cierre la puerta tras de mí y me esconda y busque en la presencia del Señor en lo escondido, en lo secreto, y que el Señor se encargará de sacar a manifiesto ese tiempo que yo busco su presencia. Vamos a empezar a buscar gente. Si vamos a escuchar videos, si vamos a escuchar mensajes, vamos a buscar gente que estén buscando la presencia del Señor, que no estén todo el tiempo monetizando y buscando likes para generar ingresos, porque no se va a trabajar. Vamos a ir a la presencia del Señor y decirnos, dame discernimiento. Vamos a dejar de seguir a la gente que están como otra persona más que está haciendo video lives, monetizándolo, y siempre está dando palabra profética a los que le dan ofrenda, a los que le comparten, a los que le dan views, a los que le dan las estrellitas. El don profético no es una línea psíquica. Señor, reprenda al diablo. El diablo se está metiendo en la iglesia y tiene el pueblo confundido. Vamos a atar, reprender y echar fuera todo espíritu de adivinación. Cuando Pablo iba a Corinto, Pablo se encontró con la pitonisa, y la pitonisa no le dijo mentira, pero Pablo les reprendió porque estaba actuando bajo espíritu de adivinación. No estaba hablando mentira. Los demonios saben. Ellos están pendientes de lo que se está hablando para dar palabra profética, para engañar al pueblo. ¿Cómo usted cree que los demonios y los adivinos, los hechiceros, están trepados en el altar? Porque están imitando el evangelio para engañar al pueblo. Tenemos que despertar. Nada que no esté conforme a Escritura, que no dé fruto, lo podemos aceptar. Estamos contaminando el evangelio, estamos contaminando los altares. Y si usted no quiere ver la mano de Yahweh limpiando, es porque realmente usted no está limpio. Si usted no quiere ver a Yahweh sacando lo que está podrido, es porque usted está en desorden. Porque yo me acuerdo que en el 80 y pico, nosotros nos metíamos en unos ayunos de 3 días y nos pasábamos en el altar llorando, pidiéndole al Señor que mostrara su gloria y que cayeran como Ananías y Zafira. Porque no es posible que el altar se esté contaminando. No queremos avivamiento. Avivamiento es que haya salvación de almas, pero no una salvación de almas superficial. Una salvación de almas no puede ser tirándole a la iglesia que está derecha. No puede ser ir y pretender buscar adeptos y buscar seguidores y buscar simpatizantes haciéndole daño al evangelio. No puede ser que cambies la verdad bíblica para simpatizar. Jeremías le costó. A Jeremías le costó. Lo iban a matar, pero él no cedió. Él no vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Él no cambió el mensaje. Él no lo adornó. Él no hizo los acuerdos no santos. La palabra establece que Yahweh le dijo al pueblo de Israel que no hiciera yugos desiguales, acuerdos que no se
mezclara, y no era solamente el matrimonio. Cuando vino la confusión de Israel fue cuando vino Jezabel a meter doctrinas de los pueblos paganos que rodeaban a Israel. Busque la historia. Y esto es lo que está pasando. Estamos permitiendo la metafísica, estamos permitiendo el espíritu de la adivinación, la hechicería. Estamos levantando en los altares personas lo que vienen es con un espíritu de adivinación, como si fueran adivinadores psíquicos. Señor, reprende el diablo. Vamos al orden bíblico. No puede ser así. El profeta no habla lo que quiere. Un profeta real no es el que te dice que viene prosperidad, no es el que dice que te vas a ganar un carro o una casa. Un profeta real, busque la palabra. Jeremías, Osea, Nahum, Jonás anunciaban destrucción, anunciaban castigo, juicio, pero era una alerta para que se arrepintieran. No era la estrategia para el arrepentimiento. No puede ser. El profeta no puede cambiar el mensaje, no puede adornarlo porque quiera caerle bien. El mensaje de Yahweh es como lo da y punto. Y esto no es cuestión de ser legalista. Esto no es cuestión de ser fariseísta. Misericordia quiero, no sacrificio. Claro que sí. Misericordia es que nosotros prediquemos la verdad que liberta. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que prediquemos a aquellos que nos conducen a arrepentimiento, a que reflexionemos y volvamos a la palabra. Eso es tener misericordia, porque cuando suene la trompeta, si tú estás en desorden, si tú estás en una doctrina de error, te me vas para el infierno. Y nosotros no podemos querer ni permitir que las almas sigan confundidas en error, porque se nos van a perder. Se van a perder. Hay que volver a discipular la iglesia. Hay que discipular a la iglesia. Hay que pedir discernimiento de lo alto para que no sigas cayendo en error. El profeta no tiene empatía de muchos, ni busca agradar a la gente. Sabe que le tocará ir a solas al Señor, y casi siempre las luchas son de rodillas sin nadie más. Siempre dará la gloria a Dios. Esto es bien importante. Donde está el yoísmo, donde está la altivez, el espíritu se fue. Porque dice la palabra que primero no comparte su gloria con nadie. Segundo, mira de lejos al altivo. Tercero, resiste a los soberbios. Dice la palabra que queriendo hacernos sabios nos convertimos en necios. Es de necios atrevernos a cambiar el mensaje y el evangelio por agradarle a quién. ¿Quién pagó el precio por tu salvación y la mía? ¿Quién merece gloria y honra? El profeta se enfrenta a quien sea lo que sea, y acepta que puede ser señalado, perseguido, pero no cambiará el mensaje, cuéstele lo que le cueste, porque sabe que tiene que dar cuentas por cada encomienda. Un siervo, una sierva de Dios genuina, no es orgulloso ni es arrogante. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que conducirnos bajo la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Si no pasa el sedazo de la palabra
y no pruebas los espíritus conforme dice 1 Juan 4, 1 al 4, lastimosamente te tengo que decir que vas a caer en error. Te voy a decir lo que dice. Vamos a ir a la palabra. Judas 1:4. Porque ciertos individuos, Judas 1:4. Porque ciertos individuos de los que se ha escrito hace mucho tiempo, Pablo venía advirtiendo, como hoy hemos estado viniendo advirtiendo hace muchos años sobre todas estas cosas que están pasando. Incluso en YouTube tienen un estudio bíblico sobre la metafísica infiltrada en la iglesia. Los demonios saben, conocen y hablan, profetizan, pero en espíritu de adivinación. Mi propósito es solo recordarles que solo una vez Yahweh fue que Yahweh, quien solo una vez salvó al pueblo sacándolo de Misraim, después destruyó a los que no confiaron. Ese es el versículo 5. Vamos al 4 nuevamente. Porque ciertos individuos de los que se ha escrito hace mucho tiempo, que han sido destinados, escuche bien, han sido destinados a condenación, no ángeles, no demonios, ciertos individuos, los que se ha escrito hace mucho tiempo, han sido destinados a condenación, se han introducido solapadamente, gente perversa, pervierten la misericordia en licencia para libertinaje, niegan nuestro único y amo Adón Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Puesto que todos ya saben todo esto, mi propósito es recordarles que Yahweh, quien una vez salvó al pueblo sacándolo de Misraim, después destruyó a los que no confiaron, a los que no creyeron en la palabra y siguieron las falsas doctrinas. Los ángeles que no se mantuvieron dentro de su autoridad original, sino que abandonaron su propia morada, Él los ha guardado en la oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. Y Sedoma, Morá y las ciudades vecinas siguieron un comportamiento como el de ellos. Cometieron pecados sexuales, perversión, yacen expuestos como evidencia. Como advertencia del fuego eterno que guarda a aquellos que tendrán que sufrir el castigo. Asimismo, estas gentes, con sus visiones profanas, su propia carne, desprecian la autoridad divina e insultan a seres angelicales. Cuando Miguel, el ángel prominente, contendía con Hasatán, Señor los reprenda, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a hacerle juicio con acusaciones insultantes, sino que Yahweh te reprenda. Sin embargo, esta gente insulta cualquier cosa que ellos no entienden, y lo que sí entienden naturalmente sin pensar como animales. Por estas cosas son destruidos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se han dado por lucro asimismo al error de Balaam, y han sido destruidos en la rebelión de Corá. Estos hombres son manchas asquerosas que en sus reuniones festivas dirigidas a promover el amor comparten sus cenas con ustedes sin remordimientos, mientras solo se complacen a sí mismos. Escuche lo que dice la palabra. Son nubes sin agua, llevadas por el viento, árboles sin frutos, aún en otoño, y doblemente muertos porque han sido desarraigados. Cuando alguien es desarraigado es porque estaban como dice la palabra, eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban en el cuerpo. Es como la cizaña y el trigo, que tiene que ser separada.
doblemente muertos porque fueron desarraigados, los arrancaron, porque este tipo de personas que permanecen en error no se van a arrepentir. La altivez es tanta, la arrogancia, la soberbia es tanta que no se van a arrepentir. Si se arrepienten es momentáneamente, pero vuelven al error, como el perro al vómito. Y está comprobado. Olas del mar salvajes que muestran sus obras vergonzosas como espuma, estrellas errantes para las que está reservada la oscuridad más negra para siempre. Además, Hanón, en la séptima generación de Adán, también profetizó. Miren, Yahweh vino con su miríada de seres santos para ejecutar el juicio contra todos, esto es, para condenar toda impiedad de los actos malvados que han hecho de una forma tan perversa y de todas las palabras necias que todos los pecadores impíos han hablado contra él. Esta gente son murmuradores, quejumbrosos, siguen sus pasiones malvadas, sus bocas hablan grandiosidades. Sus bocas hablan grandiosidades. Exaltan el yo en vez de exaltar al Eterno. Y adulan a otros para sacar provecho. Eso no es lo que está pasando hoy día. No pasó hace unos meses, casi un año, que un pastor sacó un live para adular a otro evangelista y sacó a la luz el pecado de otro evangelista por defenderlo. Y los tres están mal. Los tres están mal. Porque están con su pensamiento cauterizado. Eso no se hace. No se expone. Una cosa es exponer la falsa doctrina, exponer el espíritu de error, y otra cosa es pecados ocultos de su vida personal. Eso no se hace. Todo por ganar empatía de una persona. Dice, pero ustedes, queridos amigos, tengan en mente las palabras que se le hablaron de antemano por los emisarios de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Ellos dijeron, durante el Aharit Ayamim habrá burladores. Esto es en el tiempo profético actual, en los últimos tiempos. Habrá burladores que seguirán sus propias pasiones malvadas. Estas son las personas que causan divisiones. Y muchas veces hablan de que causan divisiones cuando hablamos lo que Yahweh habla y la verdad que nos hace libre. Y muchas veces nos acusan de división, cuando en realidad la división de la que habla la palabra, que tenemos que mantenernos unidos, y con aquellos que se mantienen en la palabra. No podemos hacer yugo desigual. No es aplaudir el pecado, aplaudir el error, aplaudir la falsa doctrina. Dice la palabra que nosotros tenemos que servir a los de adentro. Estos son los que dan frutos, los que se mantienen en la palabra. No es lo mismo denunciar una falsa doctrina que causar división por simplemente chismes, cuando estamos enseñando una falsa doctrina que tenemos que denunciarla, porque si no el pueblo perece a falta de conocimiento, porque el pueblo perece errado siguiendo a personas que están fuera del orden bíblico. Dice, versículo 22, reprendan a algunos que disputan, salven a otros, arrebatándolos del fuego, y aún a otros, mostrándole misericordia, pero con temor, odiando hasta las ropas manchadas por sus vicios. O sea, no te puedes contaminar. Puedes llamarle la atención, puedes exhortarle, pero no te puedes contaminar. Si la persona insiste en su pecado, usted ore, claro que sí.
Pero no le aplauda el pecado, no llames a lo malo bueno. Tienes que exhortarle, tienes que ir en oración y dice la palabra que si insiste que te lo dejes al Señor, que lo suelte. Mientras lo sueltas, tienes que enderezar el camino y tienes que enseñar, tienes que discipular para que esa gente que está detrás de toda esta gente que están en error no se confundan y no se pierdan por una mala enseñanza. Tenemos que entender que no podemos llamar a lo malo bueno. Dice la palabra, no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, nada escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Lucas 8:17. Cuando esta palabra de Lucas 8:17 se cumple, no te molestes, deja a Yahweh obrar, deja que Yahweh pase por el proceso a la persona que sea, aunque sea tu cercano, porque es para producto de salvación. Quizás puede llegar a un arrepentimiento como llegó David cuando se confrontó con la consecuencia de su adulterio. Si no hubiera pasado por las consecuencias de su pecado, hubiera permanecido en adulterio sin arrepentimiento y se hubiera dañado el propósito de Yahweh. Así que Yahweh permite que asumamos algunas consecuencias con el fin de moldearnos y corregirnos. Padre que ama, corrige y castiga a quien él tiene por hijo. Dice la palabra, yo soy celoso, arrepiéntete, porque yo como padre corrijo, castigo. Búsquelo. Apocalipsis 3:11, Proverbios 3. En Hebreos también está. La corrección no es mala. Los procesos no son malos. Hay que darle forma a esta vasija que está dañada. A mí hay que darme forma y si Dios me tiene que meter en un proceso, yo lo acepto porque yo necesito llegar a la santidad. Porque yo prefiero que el Señor me quite a mí y me arranque lo que tenga que arrancar antes de que mi salvación se pierda. Mejor es que sueltes el micrófono y te sientes un tiempo a que Dios trabaje contigo y luego te levantes con gloria, con poder de Dios, dando testimonio. Yo estuve callada un tiempo, yo estuve sin transmitir, yo estuve alejada de todo por un tiempo. Dejé en manos de otras personas el ministerio porque estaba pasando por un proceso bien difícil. Y uno tiene que aceptar cuando no está en un momento para estar ministrando, sino que Dios está procesando a uno. Tenemos que ser humildes para aceptar la corrección, para aceptar los tiempos de Dios, para aceptar cuando tiene que moldearnos, para aceptar cuando Él nos ha llamado a cuentas y no hemos querido escuchar y aceptar las consecuencias. Yahweh toca la puerta y llama. Y muchas veces todas estas personas, cuando llega el momento en que Dios permite que salga a la luz, sean expuestos, la palabra misma lo dice y se los leí, que son expuestos. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. El Señor no va a permitir que un pueblo, que un grupo de personas, de miles de personas que siguen a estas personas se mantengan en error cuando han sido exhortadas, cuando han sido llamadas a capítulo, cuando se les ha dado consejo y no quieren aceptar. El Señor no va a permitir que todo ese pueblo siga en error. Lo va a exponer, uno, para que estas personas se arrepientan, y dos, para que el pueblo salga del error y las escamas caigan de los ojos. Tenemos que entender nada que no esté conforme a la palabra. El evangelio adulterado
tiene consecuencias. La palabra dice que todo aquel que le quite a la palabra, le quitarán años de vida. Y todos los que le añadan a la palabra, van a ser añadidas las plagas en ella escritas. Esto es una cosa seria. No pueden estar profetizando, no pueden estar diciendo en nombre de Yahweh, en nombre de Jesús, en nombre del Espíritu Santo, si Él no ha hablado. Vienen consecuencias. Y no me puedes cambiar el evangelio manipulándolo para tu beneficio propio o para el beneficio de los que te están apadrinando. Porque ahora el evangelio se ha convertido en una mafia. ¿Cómo es posible? No podemos llamar a los malos buenos. El otro caso, que están querriendo porque quieren tapar lo que pasó con un pastor acusado de violencia doméstica. Oramos por él para que sea redarguido, para que sea transformado. Yo creo en la transformación y yo creo en la restauración. Pero si Dios lo expuso es porque ya había tratado con estas personas y no había habido corrección en su conducta. Y porque una persona que está en este tipo de conducta y que está en pecado, no, en un pecado a conciencia, con falta de arrepentimiento, no puede dirigir a un pueblo. No puede, se contamina el altar, y si el altar se contamina, la presencia de Dios no fluye. Tenemos que entender cuando estemos en error, cuando estemos pasando por situaciones, cuando estemos quizás que hemos caído, que hemos fallado en alguna área, no es que te vayas a flagelar, ni que te vayas a sentir culpable, ni que te vayas a sentir en el piso todo el tiempo, porque Dios restaura. Pero vamos a sentarnos, a ser restaurados. Vamos a aceptar la corrección. Vamos a enderezar el camino. Vamos a ser honestos con Yahweh. Me extravié, la palabra dice que el principio de todos los males es el amor al dinero, y fue lo que le pasó a Balaam. Balaam le ofreció un montón de cosas, económicamente, posesiones. Y es lo mismo que pasa hoy día. Le ofrecen villas y castillas y adornan el mensaje y lo cambian. ¿A quién servimos? ¿Quién nos llamó? No puedes cambiar el mensaje del evangelio. No puedes venirme con que porque estamos en otros tiempos tenemos que imitar al mundo. No. La palabra es clara. La palabra es la que no retorna atrás vacía. Jesús, Yeshua, le respondió a Satanás: Señor, no lo reprenda. En la tentación escrito está, cada vez que Satanás trató de tergiversar la escritura, cada vez que Satanás, Señor, no lo reprenda, la manipuló para ofrecer villas y castillas, ofrecerle dominio, ofrecerle riquezas, ofrecerle muchísimas cosas al autor y consumador de nuestra fe, que es el autor de la palabra, es la palabra misma. Y Yahshua, Jesús, le respondió por la palabra y le corrigió el error. ¿Por qué nos molestamos cuando se corrige el error? ¿Por qué nos molestamos cuando se corrige el error? La iglesia tiene que volver a ser discipulada. La iglesia tiene que volver a ser enseñada. Si no aprendes la palabra, si no la estudias, si no la escudriñas, vas a caer en engaño. La palabra dice, Juan 5:39, escudriña la escritura porque en ella está la vida. No podemos seguir fábulas y cuentos y cosas sacadas de no sé dónde para endulzar el oído. El profeta no habla conforme a lo que quieren escuchar. El profeta habla lo que tiene que hablar de parte de Yahweh y no lo cambia. Jeremías sufrió el ministerio. Jeremías fue encarcelado. Jeremías fue amenazado de muerte. Y aún así no vendió su
primogenitura, no cambió el mensaje. Dio el mensaje como Yahweh se lo decía y Dios lo defendió. No cambies el mensaje. Vuelvo y digo, no cambies el mensaje. Si Yahweh te usó o si Yahweh permitió que tú hablaras y tú dieras una palabra de exhortación, cuando esa palabra se cumple en los ojos tuyos, ¿por qué te vas a molestar? Lo que tienes que hacer cuando estas personas que Yahweh saca a la luz, que Yahweh expone, porque nada estorba contra su propósito y todo es permitido o no por Dios, porque hasta Satanás, Señor lo reprenda, tuvo que pedir permiso a Job. Entonces no me digas a mí que no está dentro del propósito, que puede ser que hay ataques, pero si hay ataques y Yahweh lo permite es porque está formando en ti algo. O sea, no vamos a estar justificándonos todo el tiempo echándole la culpa al diablo. Señor, reprenda, vamos a asumir responsabilidad. Yahweh expone, sí, Yahweh expone. Pablo expuso a los falsos profetas. Pablo los señaló. Él advirtió, incluso dijo, ustedes corrían bien, ¿quién os estorbó? Jeremías habló de los falsos profetas. La Biblia está llena de advertencias contra los falsos profetas, contra los falsos maestros. ¿Por qué molesta cuando Yahweh, después de haber tocado la puerta de cada corazón, es como por ejemplo la salvación? Cuando una persona se muere, esa persona, si no aceptó a Cristo, se va para el infierno. Pero no se va al infierno sin haber tenido una oportunidad de salvación. Toda persona ha recibido la invitación para salvación de alguna manera, aunque sea en los últimos minutos de su hálito de vida. Asimismo, si Yahweh ha tratado con las personas y le ha llamado a capítulo y le ha dado mensaje y siguen en su altivez y siguen en su soberbia, que no aceptan corrección ni siquiera viniendo de parte de Yahweh, entonces Yahweh lo expone. Yahweh permite que salga a la luz para enderezar el camino del pueblo, para que la persona en cuestión pueda llegar a un arrepentimiento, si es que llega a un arrepentimiento. Si yo como ministro, como atalaya, Yahweh me da un mensaje, yo se lo doy, y luego yo veo que se cumple, yo no me puedo molestar, aunque sea mi familiar y mi amigo. Tengo que dar gloria a Dios, y mi responsabilidad no es atacar a todo el mundo que está hablando o que está diciendo que Yahweh está limpiando y está hablando de que se cumplió la profecía. Y eso, cuando sale a la luz, produce en algunos temor, porque hey, Yahweh está cumpliendo. Entonces puede haber un arrepentimiento de otras personas, porque están viendo cómo Yahweh está sacando a la luz. Y pueden decir, espérate, antes de que me caiga a mí, mejor me enderezo. Entonces, cuando tenemos una situación donde es una persona que nosotros amamos, no es que no le amemos, pero amarles es corregirles, es exhortarles. Cuando estas personas vienen a donde uno y nos dicen y se quejan que están expuestos, que lo que está pasando, lo que está corriendo, en vez de darle importancia a todos los que hablan, a todos los que, porque se está sacando en evidencia, entonces se está cumpliendo la palabra que Yahweh dijo, pues vamos a trabajar con esa persona. No vamos a hacer un live para regañar a la gente, no vamos a hacer un escrito para regañar a la gente, porque está diciendo Yahweh habló, Yahweh cumple. La gloria del Señor, Él lo decidió hacer así. ¿Quién eres tú para contender contra el omnipotente? ¿Quién eres tú para decirle al Señor cómo hacer las cosas? Entonces, si yo tengo la oportunidad
de que, que una persona que fue expuesta o que tiene una situación similar me busque a mí, yo no puedo darle la razón y acusar y levantarme en contra del pueblo. Yo tengo que sentarme, hablar y orar con esa persona para que entienda el proceso de Dios, para que sea confrontado y para que enderece su camino. Porque esa es la oportunidad que Yahweh nos está dando para hacer de bendición, para que haya un redarguir del Espíritu. No es posible que si Yahweh lo está haciendo, nosotros digamos, todos están mal, Yahweh está mal, porque eso es lo que estamos diciendo. Cuando Yahweh expone, cuando Yahweh saca la luz y nosotros nos enojamos y acusamos a todo el mundo porque ven que se cumple la palabra y comparten que se cumplió, entonces nosotros estamos contendiendo contra Yahweh. Y le estamos diciendo, lo estás haciendo mal. Ese no es el proceso. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, en ese proceso nos toca a nosotros hablar con la persona, orar con la persona para que sea redarguida. Y si es posible, hasta que haya un momento donde la persona acepte y enmiende su camino y que sea conocido el proceso, porque sobre todo personas que han tenido la gracia de tener miles de seguidores, miles de personas que escuchan sus mensajes, para que el espíritu de error salga de entre el pueblo. Tenemos una responsabilidad. No podemos permitir que el pueblo siga en error. Muchas veces yo voy a caerle mal a todo el mundo. A mí me perdonan, pero a mí me importa poco. Porque yo prefiero que yo te caiga mal a que a mí Yahweh me pida cuentas. Y no es arrogancia. Es que yo no quiero perder mi salvación y yo no quiero que la sangre sea demandada de mi mano. Y créame, las veces que Yahweh me ha mandado a hablar y las veces que Yahweh me ha mostrado con nombre y apellido, yo he exhortado en secreto. Yo me he comunicado. Yo he seguido el proceso que dice la Escritura. Pero cuando surgen momentos en que la persona no se arrepiente, sigue con su postura altiva, pues son expuestos. La palabra lo establece. Ese es el procedimiento. Quedan expuestos porque no hay arrepentimiento. Entonces es la manera de, como pasó con David, al ser confrontados con su verdad, que no querían aceptar, entonces asumieron las consecuencias, porque él las asumió. Tuvo que enfrentar las consecuencias, perdió a su hijo. Pero enmendó su camino. El problema es que cuando enmendamos el camino, después de una corrección, y volvemos a lo mismo, a ignorar la voz del amado, a irnos contra su pueblo, a irnos contra su palabra, a tergiversar el evangelio, Yahweh nos entrega al espíritu de error y no hay otra oportunidad. Porque en ese momento, además del espíritu de error, todos los que salieron, cuando fueron liberados y cuando fueron exhortados y corregidos, van y buscan 7 más, y es bíblico, dice el evangelio. Vamos a ver si entendemos el mensaje. Vamos a educar a la iglesia. Vamos a educar a la iglesia en el discernimiento, porque es necesario y es urgente que haya discernimiento. Y yo te exhorto a ti, si llega este video a tus manos y puedes escuchar, no te enojes con el amado.
No te enojes con la iglesia. No te enojes con el pueblo. Cuando Yahweh actúa, sabe por qué lo hace. Vamos a ser humildes y aceptar la corrección. Nuestro deber es ser facilitadores a esa persona cuando nos busca, ayudarles a llegar al arrepentimiento y que enmienden el camino. Pero si tú estás metida en la misma doctrina, entonces hay un problema, porque no quieres aceptar tampoco la corrección y entonces estás viendo el ejemplo de la otra persona y ¿sabes qué? Te puede pasar a ti, puedes quedar en evidencia, puedes quedar con todo sacado a la luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, nada escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Lucas 8:17. Así que yo te exhorto a que en vez de tirarle a la iglesia, en vez de tirarle al pueblo, porque Yahweh permitió que salga a la luz, entiendas que este tiempo Yahweh está limpiando su iglesia como Él lo había dicho desde el 2020. Y Yahweh está haciendo porque tiene que separar el cizaña y el trigo, porque tiene que limpiar nuestras vestiduras, porque Cristo viene. Y yo no quisiera que esa venida de mi amado se retrase. Y mientras la iglesia esté manchada con doctrinas de error, con doctrinas de un evangelio adulterado, mientras la iglesia no esté en la senda antigua, que no es legalismo, que no es religiosidad. Déjate de estar diciendo los religiosos para ir y acusar y señalar a los que no piensan como tú, porque están conforme a la palabra. No es que seamos religiosos. Yo no soy religiosa. Yo no soy legalista, para nada. El que me conoce lo sabe. Pero la senda antigua, el camino, como dice la palabra, párate en el camino y vuelve a los linderos antiguos. ¿Qué significa eso? Que volvamos a la palabra, al principio, a lo que Yahweh estableció. Vamos a dejar de cambiar el evangelio. Vamos a dejar de cambiar el mensaje. Si Yahweh dice negro es negro, no le digas que es gris para que se sienta mejor. Vamos a tener responsabilidad con este ministerio. Porque lastimosamente, si Yahweh te dio una palabra, se está cumpliendo, está saliendo a la luz, está limpiando altares, y te atreves a enojarte y a levantarte en contra de aquellos que hemos tocado alarma, advertencia y que hemos dado aviso, y en vez de unirte al pueblo y tú acusas de dividir, cuando tú estás dividiendo entre disque legalistas y liberales, entre disque religiosos y liberales, ¿dónde está la unidad de la que me estás hablando? La unidad es con el cuerpo. El que se sale del cuerpo, que fue desarraigado porque se metió en doctrina de error, no es del cuerpo. Así que vamos al orden. La unidad es con el cuerpo, no con el que se desarraigó. El que se desarraigó por su propia opinión y está en espíritu de error, hay que llamarlo a arrepentimiento para que vuelva. Pero no puedes atacar al cuerpo para defender a alguien que está llevando a las almas a la confusión, a una conducta de error, que están sembrando odio contra las iglesias porque no es el diseño que tú quieres para la iglesia. El diseño está en la palabra. Lo santo es santo y lo profano es profano. No lo puedes mezclar y punto. No puedes mezclarlo.
Sin santidad nadie verá al Señor, y esto no tiene nada que ver con las opiniones de cómo nos tenemos que arreglar. Los frutos, lo que hay en el corazón, los frutos del Espíritu. Árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. No busquemos que nos corten. Así que un profeta no es cualquier persona. Un atalaya no es cualquier persona. Jeremías tuvo que padecer persecución, le decían el profeta llorón. Jeremías le dolía. Le voy a decir como dice la palabra. Le voy a leer este texto para que vean. Dice Jeremías 27. La versión popular dice me sedujiste, pero esta versión que es Kadosh, que es más cercana al original, dice me engañaste, oh Yahweh, he sido tu víctima, me sobrecogiste, tú has prevalecido. Todo el día hazme reír, todos se burlan de mí. Cada vez que hablo, que tengo que gritar violencia y destrucción, así que la palabra de Yahweh se convierte para mí en la causa de reproche y escarnio todo el día. Entonces dije, no nombraré su nombre más, y no hablaré más en su nombre. Entonces parece como fuego quemar mi corazón. Aprisionado en mis huesos, me agotó completamente, tratando de mantenerlo dentro. Sencillamente no lo puedo soportar. He oído a muchos susurrando su conspiración. Terror en todas las direcciones, denúncienlo. Vamos a denunciarlo. Aún hasta todos mis amigos, escuche bien, profeta del Eterno. He oído a muchos susurrando su conspiración, terror en todas las direcciones. Denúncienlo, dicen. Vamos a denunciarlo. Aún hasta todos mis amigos cercanos están vigilantes que dé un mal paso. Quizá pueda ser entrampado. Entonces prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero Yahweh está conmigo como guerrero temible. Así que ellos me persiguieron, pero no pudieron percibir nada contra mí. Ellos estaban grandemente confundidos, porque ellos no percibieron su desgracia. Su deshonra duradera no será olvidada. Yahweh, tú que pruebas obras justas, entendiendo la conciencia y los corazones, deja verte tomar venganza sobre ellos, porque yo he comprometido mi causa a ti. Canta Yahweh, alaba a Yahweh, porque Él rescata el alma de los pobres de las garras de los malhechores. Una maldición al día que nací, el día que mi madre me dio a luz, que no sea bendecido. Una maldición al hombre que trajo la noticia, mi padre, un hijo te ha nacido, que ese hombre sea como las ciudades de Yahweh, derribó sin misericordia, que él oiga los gritos de alarma en la mañana y el sonido de las batallas al mediodía, porque Elohim no me llevó a la muerte en el vientre y dejó a mi madre fuera de mi sepultura, su vientre para siempre lleno conmigo, porque tuve que salir del vientre solo para ver aflicción, dolor, terminar mis días en vergüenza. Eso es lo que ha tenido que pagar un profeta. Un profeta, un siervo del Eterno que habla lo que Yahweh habla.
no busca aplausos, no busca protagonismo. Un profeta y un atalaya sufre el ministerio. Un profeta es perseguido, es abandonado aún por sus amigos. Un profeta le dicen todas las personas, es que tú metes a Dios en todo, es que tú metes a Dios en cada cosa, porque vive delante de la presencia del Señor y no quiere dar un paso sin que Él lo apruebe, porque sabe la responsabilidad de que es ser boca de Dios, vocero de su mensaje, y no se atreve porque hay temor y temblor de cambiar el mensaje. Un profeta, un atalaya, no negocia con aquellos que buscan su causa. Se mantiene íntegro y mantiene su palabra. No da una palabra hoy y se molesta mañana porque se cumple, ni tampoco da una palabra hoy y la cambia porque está pasando una cosa diferente. Y un profeta no da palabra que el pueblo quiere escuchar. Un profeta advierte, alerta para que el pueblo se corrija. Porque el profeta, como Habacuc, lo que pretende es que haya arrepentimiento. Habacuc estaba harto de ver cómo estaba la condición de su pueblo. Y le dijo al Señor y le reclamó, ¿acaso tú no escuchas ni ves? Y entonces el Señor le dijo, ahora te voy a mostrar lo que va a pasar. Y la visión le produjo tristeza, le dio aflicción, pero entendía que era necesario. Hoy día necesitamos entender que el cumplimiento es necesario para que nos salvemos y no perdamos nuestra salvación. No es algo lindo ser corregido, pero al final seremos vasos de honra. Yahweh no quiere la destrucción del impío, y el impío es el que sabe hacer las cosas como debe y no las hace. El impío es el que sirve al Señor pero vive contrario a la palabra. Conociendo la palabra no la vive. Eso es un impío. Y dice la palabra que no quiere ni siquiera la destrucción del impío, sino que procedamos al arrepentimiento. Y si la mano de Yahweh en justicia y con vara es necesaria, como el pastor que quiebra la pata de la oveja para que no se vaya por el despeñadero, pues entonces es necesaria, pero asimismo también después nos recoge y nos sana. Permite el proceso de Dios en tu vida y no huyas. Permite el proceso de Dios en tu vida y no salgas corriendo. Permite que Dios te redarguya. Permite que Dios te corrija. Permite que Dios quebrante la altivez. Porque sabe que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Cuidado. Cuidado con pensar o sentir que solamente Yahweh habla por tu boca, porque te pueden entregar a un espíritu de error. Vamos a enderezar el camino y vamos a corregirnos. Y vamos así a exhortar, vamos así a sacar algo, vamos así a denunciar las falsas doctrinas. Lo que está mal hay que llamarlo malo. Hay que corregir, hay que discipular, hay que exhortar para que no se pierdan. ¿Cómo es posible que castiguemos, regañemos y nos enojemos con aquellos que están corrigiendo la doctrina de error para que el pueblo no perezca? Eso es amor. Amor no es aplaudir lo que está mal, no es pasarle la mano al pecado.
No es que seamos más santos que nadie. Dios nos está corrigiendo a todos. Pero no te sientas más misericordioso, misericordiosa que Dios. Dios sabe cómo hacerlo. El tú hacerte el más misericordioso, misericordiosa, lo que manifiesta de ti es altivez y soberbia. Que amas las vidas, yo las amo. Pero el amar las vidas nos tiene que llevar a la exhortación para que no se pierdan. Que vamos a abrazar, abrazamos. Que consolamos, consolamos. Que estamos, estamos. Que levantamos, en el nombre de Yahshua levantamos. Pero si Dios permite una corrección, no le quitemos la autoridad y la soberanía a Yahweh de corregir. Y de llamar a lo malo, malo y a lo bueno, bueno, y de exhortar y de limpiar su casa. Yahweh va a limpiar su casa. No te pongas de piedra de tropiezo, porque puedes quedar en vergüenza. Dura cosa es contender contra el omnipotente. Así que yo espero que reflexionemos en esta noche. Por favor, escucha el video anterior. Es la primera parte, esta es la segunda parte, porque hubo interrupción de la transmisión. Nunca me pasa, pero en esta ocasión pues se quiso poner chistoso la señal. Así que seguimos orando, seguimos intercediendo. Escríbame por inbox, estamos intercediendo. El miércoles tenemos despertando en los brazos del maestro una reflexión para de refrigerio a mitad de semana, para levantarnos, para animarnos, para continuar y terminar la semana. Yahweh te bendiga, Yahweh te guarde. La paz de Yahweh sea sobre tu vida, sobre tu casa. Esta que te habló, Pastora Nani.